Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Saludos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la batalla cultural en Radio Libertad. Aquí estamos un martes más, hoy es 16 de junio y venimos con un tema de actualidad. Hoy hablamos de Elon Musk, SpaceX y la conquista del espacio. Pero antes de entrar en materia, queríamos recordaros a todos nuestros oyentes que también nos podéis seguir en nuestras redes. En X, en la batalla, @ la batalla 26, YouTube y TikTok, la batalla cultural 2026, e Instagram, la batalla cultural 26. Venga ahí a dar todos a la campanita y a suscribirse a nuestros canales. Bien, pues hoy empezamos con una pregunta. ¿Quién ha hecho más por la exploración espacial en los últimos 20 años? ¿La NASA o un empresario? Pues bien, desde niños nos enseñaron que llegar al espacio era una misión reservada a los estados. Cohetes públicos, presupuestos públicos, agencias espaciales públicas, todo público. Estados Unidos y Rusia, Neil Armstrong y Yuri Gagarin, y la perrita Laika. Luego la Unión Europea con sus cohetes Ariadna, y luego China y la Estación Espacial Internacional. Y sin embargo, de pronto aparece un tipo un poco excéntrico, con más ambición que miedo al ridículo, y decide desafiar esa idea. Su nombre es Elon Musk. Muchos lo conocéis por PayPal o por Tesla, otros por X, antes Twitter. En el fondo, todos lo conocemos en todo el mundo por ser el hombre más rico del planeta. Pero probablemente su mayor legado sea SpaceX, una empresa que nació cuando casi todo el mundo pensaba que competir con las agencias espaciales era imposible. Y que hoy transporta astronautas, abastece estaciones espaciales y lanza más cohetes que buena parte de los estados del mundo juntos. Pero aquí lo más interesante para nosotros no es la figura de Elon Musk, que también. Lo interesante es la elección de economía que traslada. Siempre nos dijeron que ciertas cosas eran demasiado complejas para el mercado, demasiado estratégicas, demasiado importantes, demasiado grandes. Y entonces llegó un empresario y demostró que se podían hacer mejor, más rápido y mucho más barato. Y además, esta vez sí, es por nuestro bien. Además, sin que nos cueste dinerito de los impuestos. Y ahora SpaceX ha salido a la bolsa hace apenas 2 días. Y muchos inversores sueñan con participar en lo que algunos consideran la empresa más revolucionaria de nuestro tiempo. Pero ojo amigos, que desde aquí nos conviene recordar algo importante. Las salidas a bolsa no son magia. La historia está llena de grandes ofertas públicas iniciales, por sus siglas IPO, que prometían cambiar el mundo y acabaron decepcionando. De hecho, en las IPO lo normal es no comprar una ganga, porque el vendedor está siempre eligiendo el momento y el precio de venta y no quiere un precio bajo por sus acciones, claro. Y atentos también a este dato. El conjunto de IPOs desde 1984 a 2024, o sea, en los últimos 40 años, lo ha hecho, de media, un 20% peor que el mercado en su conjunto en los 3 años siguientes a la IPO. Pero oye, también es verdad que hay empresas que de arranque parecían una locura y terminaron triunfando en el mercado y transformando la civilización. En cualquier caso, la diferencia nunca la determina un político o un planificador, la determina el mercado. Millones de personas arriesgando voluntariamente su propio capital, acertando unas veces, equivocándose otras, pero aprendiendo siempre. Y aquí nos aparece una enseñanza profundamente austríaca, quiero decir, de la Escuela Austríaca de Economía. El progreso no surge de una planificación económica central, no surge de un ministerio, no surge de un comité de expertos, surge de emprendedores que descubren oportunidades que nadie más había visto. Y pocas historias representan mejor esa idea que la de Elon Musk. Quizá SpaceX llega a Marte, o quizá no. Quizá su reciente salida a bolsa sea un éxito histórico, o quizá decepcione a muchos. Pero eso es precisamente lo fascinante del mercado, que nadie lo sabe, y por eso existe el emprendimiento, y por eso existen los beneficios y las pérdidas. Y al final, detrás de cada gran avance de la humanidad, suele haber alguien dispuesto a arriesgarlo todo por una idea que parecía imposible. Y casi siempre, al principio, todos los demás pensaban que estaba loco. Pues bueno, loco o cuerdo, hoy hablaremos de Elon Musk y de SpaceX, para conocer un poco más a fondo al personaje y su sueño de viajar a Marte. Abróchense los auriculares porque aquí comienza la batalla cultural.
Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Y aquí estamos, como siempre, una semana más en Radio Libertad con la Brigada de la Batalla Cultural y con este que os habla, Emilio Domínguez, asistido como siempre de don Julio López en la cabina de sonido. Buenos días, Julio. Bien, pues hoy tengo aquí a dos Warriors muy potentes de la batalla, a Enrique Galán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas. Muy bien, aquí listo para hablar de Elon Musk, todo lo que queráis. Estupendo. Y Álvaro Chávez, un nuevo Warrior que incorporamos a la batalla. ¿Cómo estás? Economista y graduado en el máster de la Escuela Austriaca de Economía. Claro que sí, un gusto estar con ustedes. Estupendo, Álvaro. Bueno, pues Elon Musk, este personaje que tantos ríos de tinta hace correr, ¿no? Y que, bueno, ha tenido una vida complicada, ¿no? Yo decía el otro día, no sé, hablando con alguien, que digo, mira, de los 10 millonarios que hay ahora más multimillonarios en el mundo, ninguno lo era hace, o sus padres lo eran, o hace 30 o 40 años. O sea, son figuras de estas emprendedoras, Amancio Ortega, Elon Musk, es verdad, etcétera. Que Elon Musk realmente venía de una familia acomodada, pero tampoco era una familia millonaria. Así que he podido averiguar que su abuelo era todo un aventurero. Y bueno, yo creo que de ahí le viene la vena de ir en contra de todas las probabilidades y lanzarse a por lo que él considera que es un objetivo, a por lo que él considera que es su fin. Sí. Y siempre yendo de una empresa, beneficios, venderla a otra y ir escalando. Sí, la verdad es que es lo que se suele decir una persona con propósito, ¿no? Que con propósito, que dicen ahora, sí. Con propósito. Álvaro, tú que además te sabes bien la vida de Elon, porque me consta que te la has estudiado y te la has revisado. Sí, bueno. Y la has llegado incluso hasta a presentar y todo. Sí, bueno, creo que es una persona muy interesante. Y aparte creo que todos tenemos una imagen de una caricatura que se ve en redes sociales, etcétera, pero creo que hay que ir mucho más allá para entender quién es Elon, ¿no? No es esa persona de que solo sale ahí, va mucho más allá, tiene algunos problemas, algunos traumas que nos hace entender mucho más de dónde viene y por qué crea lo que crea. Sí, porque le critican mucho, ¿no? Porque es que si tiene Asperger, que si tiene no sé qué, que si es muy friki, etcétera. Pero bueno, ahí hay un componente de envidia también importante, ¿no? Porque lo que ha hecho Elon a lo largo de su vida ha sido un afán de superación importante, ¿no? O sea, ¿nos puedes tú también ahí contar un poquillo, a lo mejor, de sus principios en Sudáfrica y su viaje a Canadá y... Sí, bueno. Para que nuestros oyentes se pongan también en contexto, porque yo creo que eso es de lo que menos se conoce, ¿no? Se conoce más la imagen pública de los últimos tiempos, ¿no? Y no un poco de los antecedentes de él. Sí. No, Elon de pequeño sufrió muchísimo, o sea, tuvo una infancia muy complicada, un padre que, bueno, no era el mejor padre del mundo, sufría bastante con eso, le daba todo el tiempo, o sea, lo tenía completamente emocionalmente apagado. En el colegio lo pegaron varias veces, alguna que otra anécdota, lo tiraban de las gradas, una vez quedó con su cara toda destrozada y o sea, incluso algunas veces su papá se ponía del lado de los bullings, ¿no? Que se ponía a decir que, no sé, tú buscaste eso, tú lo causaste, etcétera, y cosas por el estilo. Igual otra anécdota de Elon, que lo mandaban a un campamento de verano donde por poco se peleaban por la comida, por el agua, y bueno, o sea, ahí también recibió muchas golpizas de niño, y con el padre más que lo tenía ahí, creo que Elon lo que encontró así un poco de salida, que una época vivió con su padre, son los libros. Creo que eso es algo común entre las personas más grandes de la historia, que leían mucho, desde enciclopedias, y ahí se veía su genialidad. También desarrolló un videojuego a los, creo, 12 años, que lo llegó a vender incluso, bueno, no por mucho, pero ya se veía cosillas de genialidad. Eso lo juntas con su Asperger, que su Asperger, bueno, básicamente sí apaga esa válvula emocional, también no tiene lo que normalmente la gente sí que tiene, que es el tema de que pensamos mucho lo que piensa la gente, ¿no? Él no tiene eso. Empatía, ¿no? Empatía, justamente. Y aparte le da una capacidad de concentración que es inhumana, ¿no? O sea, él puede estar trabajando, concentrado en algo, y tú estás al frente hablándole y él ni se da cuenta. O sea, eso le da una ventaja enorme. Y bueno, ya de ahí Elon fue creciendo y se fue a Canadá, sí, un tiempito, que ahí creo que hizo algunos oficios, y después se fue a Estados Unidos, a la universidad.
Bueno, poco después crea la primera empresa con su hermano, que era Zip2, si no me equivoco, y ahí con su hermano, bueno, vivían en la empresa misma, en la oficina, y bueno, trabajaban todo el día, 18 horas al día, y dormían ahí y se bañaban en un YMCA ahí cerca del lugar. Bueno, la empresa sí creció, era una empresa que básicamente era como un Google Maps en sus inicios, digamos. Y bueno, poco a poco crecieron la empresa, la llegaron a vender por, si no me equivoco, 200, 300 millones, o sea, sí, realmente lo hicieron bien. Y de ahí... Y tanto. Ya. Hay días que Enrique y yo eso no lo ganamos, ¿verdad? Algunos días solo. Sí. No, sí que, bueno, el tío es muy bueno. Y de ahí sí fundó X.com y poco a poco, bueno, igual la creció, que era el tema de pagos, y se juntaron con PayPal, y ya PayPal igual, ya tenemos nombrecitos que conocemos. X.com no era la empresa que pensamos hoy en día de X, de Twitter, solo que él se inspiró en eso. Y bueno, ya después creo que hubo algunos problemas internos y terminó saliéndose de PayPal, sí. Claro. Y ahí fue cuando entró en lo que conocemos hoy en día como SpaceX y ya Tesla, etcétera. Pues ahí hacemos un paroncito y vale. A ver, Enrique, que nos... No, fíjate que seguimos un poquillo más. Que es curioso, a mí me encanta todo esto porque es como, me va saliendo esa cosa de dentro de, joder, yo también quiero hacer eso, ¿sabes? Es como... ver cómo cuando trabajas por algo que realmente te gusta y te apasiona, pues es que no te importa estar ahí. No es lo mismo que si estás pues en una oficina de burócrata total ahí poniendo sellos, que es un plomazo, ¿sabes? Es pesadísimo, pero cuando es algo que te apasiona es lo que va tirando de ti. Y fíjate, Elon Musk pues se ha dedicado a temas de software y tal, que al final, bueno, pues tú... pues puedes fallar con un programa en la versión test, lo revisas, lo cambias y tal, pero el salto que dio de estar programando distintas plataformas, pues videojuegos, plataformas de pago y tal, a querer ir al espacio, donde ya hacer un test no es algo tan fácil, pues es increíble y realmente, bueno, él lo explica, de hecho la memoria que sacó para salir a bolsa lo pone bien claro. El objetivo es llegar a Marte. Te puede gustar o no te puede gustar, pero ese es el objetivo. Entonces, pues bueno, pues a ver, porque bueno, SpaceX es mucho más que ir a Marte, tiene las redes satélites y tal, pero bueno, de cara a lo que es... Un poquillo de ello, pero que para rematar un poquillo ahí la historia de Elon, ¿no? Porque es francamente apasionante, ¿no? Porque además el tipo como que, o sea, es pura... idea, innovación, o sea, será ingeniero, pues estará programando y tal, ¿no? Y en su momento hizo PayPal, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Como que tiene un propósito y el tipo, o sea, después de PayPal, de hecho, o sea, podía haberse ido, se podía haber jubilado y dice, bueno, pues me voy al Caribe, ¿sabes? Con los 200 millones, bueno, lo que le tocara, me parece que fueron 180 o no sé cuántos millones de dólares y aquí me las den todas, ¿no? Me voy a... claro, para él eso no es la felicidad. Es que para él la felicidad es conseguir el objetivo. Claro, es crear, es innovar y es perseguir su objetivo. ¿Qué hizo después de lo de PayPal? Alberto? Bueno, sí, un poco con esto, sí que Elon, eso también es lo que hay que entender. Su visión es que nos quiere llevar a Marte, que quiere que los humanos sean multiplanetarios. Eso es lo que hay detrás de todo lo que piensa, lo hace por eso. O sea, Elon puede que despida gente ahí en el momento... pero no ser muy empático, pero es porque tiene en mente eso, de que nos quiere llevar a Marte antes de que él se muera, ¿no? Y todo lo hace para eso. Y bueno, lo que pasó después de, bueno, ya empezó a fundar todas estas empresas, como tú mencionabas al principio, tuvo muchos problemas porque obviamente era algo complicado. Y bueno, en realidad SpaceX empezó porque quería él hacer un poco de marketing a la NASA, ¿no? Quería mandar un invernadero a Marte para que sea una imagen de que la gente se interese un poco más por eso. Y cuando revisa que no existen viajes a Marte, se dice, ¿por qué? Pero si ya fuimos hace no sé cuántos años a la Luna, ¿por qué no se está llegando a Marte todavía? No hay ningún proyecto, ¿no? Para de público, no de la NASA para esto. Bueno, entonces ahí él empezó con las ideas y fue incluso a Rusia a ver unos misiles balísticos para averiguar si él podría hacer un cohete y todo esto. Fue en Rusia, tuvo una
pésima experiencia porque los rusos lo trataron mal, porque él era joven, ahí no me acuerdo cuántos años tenía, pero era bastante joven, lo trataron mal y no sé qué, y aparte que le querían cobrar algo estratosférico, o sea, unos precios loquísimos. Bueno, se fue de Rusia y en su avión sacó su Excel, empezó a hacer cálculos y se dio cuenta que los precios que le querían cobrar no tenían ningún sentido. Ahí es donde salen temas interesantes de Elon, como el ratio de idiotez, que le llama, que es el precio por encima que cobran por encima de las materias primas. Y creo que en este sentido el ratio de idiotez era como 50 veces. O sea, era un precio muy alto y ahí es cuando dijo ya, creo que vamos a crear un cohete. Y ahí es cuando se empezó a juntar con gente que sabía del tema. Claro. Y Enrique, respecto a esto luego de, o sea, lo que es el propio SpaceX tú, no sé si has sabido también hablar esto o tú, Álvaro, los ahorros que supone, ¿no? Pues la idea de decir, hombre, pues en vez de enviar un cohete y que el cohete se destruya en el lanzamiento, el hecho de todos estos intentos que ha hecho para que el cohete vuelva y que el cohete vuelva y que el cohete vuelva, el ahorro que realiza, que es como un por 15 o un por 30, o es que claro, no sé exactamente Elon Musk al final cifra. Lo que busca es, pues, se dio cuenta, como dice Álvaro, del tremendo coste que es enviar 1 kilo de lo que sea al espacio, y lo que dijo, bueno, pues vamos a ver cómo podemos reducir este coste al máximo para hacerlo rentable, porque incluso, pues bueno, pues para la propia NASA pues ya dejaba de ser rentable la forma en que operaba. Y bueno, pues empezó a ir cambiando las cosas que él veía que podían cambiarse. Pues si se usaba una radio con estándar militar para las comunicaciones con el cohete, pues empezaba a usar otra y veía las diferencias de que le daba una, que le daba otra, y en base a ello se quedaba, pues se podía quedar con algo más barato, se quedaba. También mejoró mucho el tema de la soldadura de los cohetes. Y bueno, entonces fue de abajo viendo las distintas cosas que tenía que cambiar para abaratar el proceso, obviamente, sí, y que siga funcionando, y ir a la órbita. O sea, es un poco como la NASA. Bueno, la NASA al final tiene un holding, ¿no?, que se llama, lo tengo preguntado, el United Launch Alliance, que son pues Boeing y la Lockheed Martin que pues de las armas, ¿no? También claro, que al final lo que construyen son Ferraris para ir a la órbita. A hacer la compra. Claro, al final construyen unas más, pues el propio transbordador espacial en su día y tal. Pero lo que quiere Elon, por analogía, es crear pues un Honda Civic y ya está, en vez de un Ferrari. Y en base a eso es con lo que está haciendo crecer la empresa, con un objetivo claro, que es efectivamente llegar a Marte. Porque el objetivo de la empresa, por ejemplo, no es crear valor para el accionista, sino es llegar a Marte. Sí. Bueno, pero ahora vemos también hay otras cosillas que hay por en medio, ¿no? Porque yo el otro día que lo hemos colgado también en el Twitter de la Batalla Cultural, que es @laBatallaCultural26. Muy bien. Los analistas, dice el CEO de una de las empresas que estaba comentando la salida a bolsa y tal, decía: los analistas valoran a SpaceX como empresa de lanzamiento y Starlink. Es como valorar Internet en 1995 en el mercado del FAS. Starship no reduce el coste por kilo en órbita un 20%, lo divide entre 100, y cada vez que en la historia se divide un coste de infraestructura por 100, no es el mercado existente el que crece, sino industrias enteras las que nacen. El coste del cálculo dividido por 100 ha dado lugar a Internet, al smartphone y a la IA. El coste de la órbita dividido por 100 dará una economía espacial completa. O sea que también hay, que el propósito es llegar a Marte, pero entre lo que llego a Marte y no llego a Marte, hay mucha innovación. Desde luego está todo el Starlink, ¿no?, que es la red de satélites, que supongo que eso sí que se estará monetizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que ofrece la cobertura total en cualquier situación. Ya lo hemos visto, por ejemplo, cómo se lo ha prestado, lo ha abierto a Ucrania para el tema de la guerra, ¿no? Y en otros lugares. Y luego tiene otras empresas, ¿no?, que son así como spin-offs, ¿no?, de la serie principal, como esto de Neuralink, que esa es un poquito la que da como más miedo a la gente, ¿no?, lo de Neuralink. ¿Tú sabes lo de Neuralink? Tampoco he investigado mucho. Tiene muchas, tiene Boring Company, tiene el tema de la energía solar, que también
bueno, lo está implementando con los satélites y tal, pero tampoco he investigado tanto de esas empresas, más me centro en las... Porque el tema de Neuralink, ¿tú qué opinas de eso? Yo de Neuralink... ¿Sabes? Lo de los implantes en el cerebro, ¿sabes? Que, o sea, de momento, bueno, pues para curar enfermedades, ¿no? Que básicamente lo que se pretende es pues que los ciegos vean, que las personas que tienen una minusvalía, una discapacidad física, ¿no? O sea, una parálisis o lo que sea. Eso tiene más utilidad, desde luego. Puedan recuperar sin un exoesqueleto, que también son otras variables que no sé si Elon está metido también en eso o no. Pero a mí, desde luego, la que me llama muchísimo más la atención, y también lo hemos hablado aquí en este programa en alguno que otro, es el tema de los robots, o sea, el tema de Optimus. Bueno, y la inteligencia artificial también, claro. Optimus, que, bueno, claro, es inteligencia artificial dentro de una carcasa antropomorfa, ¿no? En el fondo, ¿no? Pero claro, todo el tema de la movilidad. ¿No parece incluso que sea a lo mejor el que más desarrollado está de otros que vemos por ahí, ¿no? Vimos estos de China que hacían una coreografía, ves estos de Boston Dynamics que hacen también como muchas tareas y bueno, tal. Estoy seguro pero que... sí que tiene pinta, ¿no? Como el más de las películas futuristas, ¿no? Así el más estilizado, el más... Sí, y sobre todo que seguramente que es el que más está comprobado realmente, porque bueno, yo siempre digo que los de China, pues bueno, sí, a ver qué auditor externo y parcial los está viendo si eso es real o los problemas que tienen. Vamos. Y de la entrada en X, Álvaro, ¿tú qué opinas de la carrera esta política, ¿no? Y de meterse justo, pues también, para mí, de lo más grande que ha hecho Elon Musk, que es defender la libertad de expresión con X. Justo. Sí, o sea, como hablábamos, creo que Elon tiene la mentalidad siempre que es un poco de superhéroe, ¿no? De salvar la libertad de expresión y todo esto. Entonces, esa fue su razón de entrar a X, al igual que siempre va al tema de la misión y después ve cómo financiar, ¿no? Creo que fue acertado, o sea, está bien, sé que compró muy caro X y tal, pero bueno, también tiene... 40.000 millones de dólares, sí. Me parece, algo así fue, ¿no? Sí, que intentaba igual tirar un poquito para atrás, pero después ya como que los abogados le dijeron que tiene que entrar porque ya había que entrar. Pero era clara la mala gestión que tenía Twitter, que era un nido woke ahí, no, y que tal, que es que despidió al 80% de la plantilla y funciona X mejor que nunca, vamos, funciona el Twitter mejor que nunca, ¿no? No, fue cuando se juntó en la mentalidad de Elon de estar todos los días en modo urgencia, de que hay que resolver todos los problemas y hay que ser completamente productivos, y Twitter, que seguramente eran personas que, bueno, en el día se pasaban tomando café y se pasaban muy tranquilos, entonces... Cuando no estaban censurando al personal, ¿no? Que era, yo creo, un poco la mayor actividad. Sí. Entonces, sí, bueno, ahí se juntó un poco eso y despidió a mucha gente. Que sé que Twitter, creo que el primer día que compró Twitter, bueno, ahora X, Elon, creo que era un viernes o un sábado, y a Elon no le gustaba la pantalla de inicio, ¿no? Donde dice el login, todo eso, y con la mentalidad de Elon dijo, ya, cambiemos esto que no me gusta. Y los trabajadores como que ya la siguiente semana lo vemos, no sé qué. No, y Elon, lo quiero ya ahorita, o sea, este viernes, no sé si era sábado incluso, se cambia eso. Entonces ahí cambió esa mentalidad poco a poco de X, ¿no? Sí. Y entonces, SpaceX, ¿has comprado acciones tú, Enrique? No, yo no he comprado acciones. A no ser que haya estados financieros auditados con bastantes años a las espaldas, no, sí, o sea, no soy yo de mucho de comprar. Tú no eres muy de IPOs, ¿no? No, de las salidas a bolsa, porque luego dentro de poco tenemos también la de OpenAI y luego la de tradicional. Anthropic, ¿no? Pues no, adelante, la verdad. Te voy a dar una mala noticia, si no has comprado bueno, acciones igual, pero de SpaceX, que salieron el viernes y ya han subido un 30%. Pero ya depende, o sea, tú puedes invertir para no perder y entonces tienes tus salvaguardas que no puedes salirte de esas. Obviamente pues te pierdes los pelotazos, pero bueno, dicen vas que tranquilamente. Han creado 400 millonarios en un día, ¿no? Bueno, pues, sobre todo de gente que estaba vinculada a la empresa, ¿no? Con... trabajadores, o sea, que tenían que les había dado participaciones para arrancar, porque esa es otra. No sé si tú has investigado un poco así de la vida de Elon, también o sea,
¿Qué tanto de participación suele dar a las personas que le acompañan en el proyecto, en las empresas o lo que sea? O sea, cómo forman a lo mejor un poco los equipos, la relación que ha podido tener con los socios, ¿no? También un poco por el carácter particular que tiene. Sí, no, alinea los incentivos completamente. O sea, tienen... Bueno, y eso también hay que aclarar que muchas veces las IPO se piensa que, bueno, es para levantar capital, que sí, pero por el otro lado de la moneda está que hay gente que quiere salirse, capital privado, y que quiere salirse a una valoración mucho más alta. Entonces, saliendo a estos precios bastante altos, pues tienen la oportunidad de salirse. Obviamente que hay un periodo de lock-in, ¿no?, que no pueden salirse, pero sí que eso es verdad. Y muchos de esos también son los trabajadores, sí. Pero en cuestión de incentivos, así sí que tienen muchas acciones, y es algo muy bueno que alineen los incentivos. Lo único que sí, que Elon, por eso que hay mucho cambio dentro, o sea, mucho, ¿cómo se llama? Rotación. Rotación de empleados, justamente. Y es por el sentido de que, bueno, están ahí, están trabajando como locos todo el día, entonces por eso cambia mucho. Y Elon quiere carne fresca porque también mucha gente se hace millonaria con las acciones y pues ya no quiere trabajar como trabajaba. Sí, no tienen su mismo carácter, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a la playa, que también están en su derecho, si es un momento vital, ¿no? El que le pilla por ahí, pero... Y también, o sea, otro dato interesante de la cultura de SpaceX y Tesla, todo lo de Elon, que le gusta que sea muy horizontal, ¿no? Que no odia los managers entre medio. Él le gusta que la gente esté ensuciándose las manos y que todos tengan el acceso a Elon, quien sea puede entrar a su oficina y tal. No le gustan las reuniones. Entonces, y él, entendiendo un poco el tema de Hayek, del conocimiento disperso, él se acerca a las personas que realmente saben en tiempo y lugar qué es lo que se está haciendo, no a los managers, ¿no? Con lo que mencionaba Enrique del tema de que el Starship no está hecho con la fibra de carbono, sino con acero, ¿no? Y eso sí que él en vez de estaban trabajando con una empresa de tanques de agua que hacía el acero, y él no iba a preguntar a los gerentes, sino iba a los trabajadores mismos a preguntarles, ¿y esto cuántos milímetros debería tener? Si 4, si 4.8, no sé qué. Ellos le dijeron con 4.8. ¿Y qué tal con 4? ¿Funcionaría? No sé qué. Y bueno, es así como él funciona, le gusta ir a eso, ¿sabes? O sea, que prescinde un poco más de los mandos intermedios en las empresas, 100%. Adelgaza la estructura e intenta conocer el producto que está haciendo y directamente con el operario que lo lleva, ¿no? Exacto. Fíjate que eso da facilidad a que las ideas puedan prosperar dentro de la empresa, que es lo que le pasa a muchas de las grandes empresas, que las ideas que son un poco más disruptivas pues no alcanzan, porque realmente hay que tener un punto de locura para lanzarse a conseguirlas. Sí. Y yo creo que pues este modelo de Elon es lo que rompe la cabeza a mucha gente pues con su modelo de negocio tradicional. Sí, la función empresarial. Y, o sea, Elon, otra cosa que no le gusta es que siempre se dice en las empresas, ¿no? El equipo de seguridad, el equipo de no sé qué. Y Elon no le gusta que la persona que lo haya hecho lo anote, diga que ha hecho y lo firme y tal, para que se sepa con quién tienes que ir a hablar si hay algún problema con eso. No, y eso, todo lo que ha ido construyendo Elon es por prueba y error. O sea, se ha ido dando cuenta que eso es lo que funciona. En principio, por ejemplo, él también quería automatizar todo. Se dio cuenta que antes de eso tiene que tomar algunos pasos antes de automatizar, que automatizar sería el último paso, cuando ya todo está bien armado. Uh-huh. Y, por ejemplo, respecto al tema de SpaceX, yo lo estaba también leyendo y dándole alguna vueltilla y tal. Digo, claro, o sea, en el momento en el que esta empresa y esos viajes empiezan a crecer, y ahora mismo que le está haciendo servicio de asistencia, ¿no?, a la estación internacional y todo esto, en el fondo lo que está creando es un nuevo mercado, ¿no? Un mercado que no existía. Sí. Y que ahora puede empezar a existir, ¿no? Y puede empezar a haber un montón de empresas
que al hilo de la propia SpaceX, como proveedores de servicios de SpaceX, no como proveedores para hacer los cohetes, sino como proveedores para llevar a cabo los proyectos que hace, porque por ejemplo la explotación o sea, si puedes explotar cualquier tipo de asteroide o lo que sea, en asteroides y cosas que hay por ahí en el espacio, y más metales que todos los que ha sacado la humanidad del subsuelo en toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que yo solo veo... O sea, es como la creación de un nuevo mercado. Sí, pero muy a largo plazo. O pues no sé que lo quiere hacer antes de morir. Otra cosa es que invente algo para ser inmortal, ¿no? De momento SpaceX es una empresa que no da beneficio, y de hecho en el programa, en el panfleto que sacaron para la venta de acciones, pues descartan totalmente repartir beneficios. O sea, todo se va a reinvertir en la empresa. También absorbe absorbe los beneficios de Starlink, con el objetivo de ir a Marte. Y en este proceso, por supuesto, que se descubrirán cosas, podrán empezar a sacar innovaciones y eso. Pero bueno, a la hora, pues tú me preguntabas antes para invertir, pues a la hora de invertir, pues es más que una inversión en valor y pensar que te va a generar unos rendimientos y tal, es realmente invertir en un sueño. En un sueño de Elon, que puede salir bien, puede salir mal, pues por eso obviamente, pues es que si no haríamos nada, solo invertiríamos en fábricas de chicles y en Coca-Cola, que es lo seguro. Sí. Pero bueno, al final es... Y luego le acusan ya, ¿no? De pues que con esto en el fondo lo que va a obtener es un monopolio, ¿no? Porque, claro, realmente SpaceX al final va a ser un poco el peaje para ir al espacio empresarialmente. Otras empresas, lo que digo, una empresa minera, una empresa empresas que quieran hacer cosas, y es la puerta de salida, ¿no? Y es el peaje. Pero respecto a la lección de economía, ¿no? Que también a nosotros nos gusta poner el foco en eso, como monopolio, ¿no? Porque el monopolio siempre está señalado, ¿no? Porque el monopolio es malo. Bueno, es malo. El monopolio no es malo, ¿no? Porque el monopolio significa que eres el que mejor lo ha hecho, ¿no? Es monopolio, es malo, y de hecho es monopolio si el Estado le dice solo tú vas a hacer este servicio. Si no, pues oye, igual que hay un Elon Musk que ha desbancado a la NASA en tema de reducir costes para lanzar, pues puede haber otra persona igualmente válida que le desbanque a él, o que compita en el mercado y al final acabe siendo... Pues igual que pasó en el mundo de la aviación. Bueno, es verdad que en el mundo de la aviación empezó más gente a la vez, pero bueno, pues al final tampoco acabó siendo una industria con unos beneficios locos. Y eso que fíjate, en un siglo pues empezó a haber un montonazo de aviones, y el que estuviera al inicio diría, oye, esto de los aviones lo va a petar. Y luego tampoco ha sido empresas que hayan dado grandes beneficios. Por eso que el futuro es incierto, y ahora mismo pues bueno, pues SpaceX vende un sueño, y Elon Musk además es una persona que ha demostrado que está comprometido en algo, o sea, que realmente cree en eso, y bueno, pues a ver, el futuro es incierto, obviamente. Claro, pero respecto, por ejemplo, a lo que decía yo también de los monopolios, el principal amenaza para el monopolio, ¿no, Álvaro? Ahí será el Estado, ¿no? O sea, no otros competidores, en principio, ¿no? Será el Estado, o sea, el Estado americano o los Estados. Pero hacia él como monopolista. Que le despiecen la claro. empresa, porque digan que es compramos Starlink y estamos todos felices. Claro, eso ya no se puede saber, pero o sea, vamos, claro, si te despieza la empresa, entonces claro, tu estructura de costes cambia totalmente. Igual deja de ser rentable ya esto, porque de hecho Elon Musk se ha apoyado mucho en hacerlo todo dentro de la empresa. Porque lo que le pasaba a United Launch Alliance es que tenía que contratar muchas cosas de proveedores externos, cada uno con sus beneficios propios. Entonces todo eso lo disparaba, y eso Elon Musk lo solucionó incluyéndolo dentro de la empresa. Si llegase el Estado y se la desmembrase, pues entonces pues toda la estructura de costes y saltaría una vueltita más a la cabeza. Y no será por eso su romance, por decirlo de alguna manera, con Trump también, ¿no? Buscando la protección, ¿no? De la principal mafia, que es el Estado, ¿no? Buscando la protección de la mafia en vez de no lo sé. Sí, no lo sé. Tú que has investigado más sobre su vida también, un poco sobre la relación también con Trump y política y tal. Hay que... Sí, creo que Elon tiene para todos los gustos, o sea, está metido en todo, y bueno, la verdad no tengo mucho conocimiento del tema político, no me metí mucho, pero sí que al entrar al sector aeroespacial, pues está en mucho contacto con lo militar y todo, y él ha participado en eso también porque no queda de otra, y al ser él
que, como decía Enrique, que es que se volvió más eficiente que la compañía que había antes, pues está clarísimo. Pero sí, no, tampoco sé si puede ser que por eso quiere tener los contactos y así que lo dejen libre, pero al dejarlo libre lo que simplemente está haciendo es invitando a quien sea que compita también, y ojalá saldrían más Elons que hagan eso, ¿no? Y él lo ha ganado porque por eso hay que entender quién es él, y al entender cómo trabaja y todo eso le da una ventaja competitiva que es muy difícil de replicar. O sea, no puede entrar quien sea un grupo de personas porque no van a trabajar igual que él, no tienen esa cabeza, no tienen todo eso. Entonces, al dejarlo libre, eso, pues invitas a todos, pero él se ha ganado ese monopolio, si se podría decir. Yeah. Porque luego con la capitalización que va a hacer es que claro, o sea, es que es tan grande, ¿no? La empresa, económicamente, la capitalización que pueda obtener después de la IPO y todo el desarrollo económico que tenga, ¿no? Que es que, o sea, puestos a imaginar, es como yo que sé, antes decían los niños, papá, ¿cómo era el mundo antes de Internet, ¿no? O pues, que es prácticamente como era a lo mejor el mundo antes de los cohetes reutilizables, ¿no? Y de la posibilidad de estandarizar los viajes al espacio, porque no deja de ser, pues lo que tú estabas diciendo también un poco al principio de la carrera aeronáutica, ¿no? Pues claro, claro. Pero habría que ver lo que opinaba la gente al principio de la carrera aeronáutica y luego lo que ha sido, bueno, que es verdad. Lo de que están locos, eso es aquellos locos y sus claro, exactamente. Cacharros, ¿no? Que al final eso... es que, bueno, pues la historia va siguiendo, y si hay una demanda realmente por usar los servicios de Elon, pues la empresa al final llegará a un punto en que lo que es el sueño de ir a Marte tendrá también que ir acompañado de una utilidad real en lo que está haciendo. Sí. A un público que mantenga... Ir a la Luna ya es un chollo energéticamente, porque tienes los minerales y tienes la posibilidad de generar energía con una refrigeración, por ejemplo, que es un costo de energía que hay aquí en la Tierra, que allí no hay. O sea, yo he estado leyendo bastante y tal, y, o sea, a ver, las cuentas... Sí, pero ¿en qué tiempo yo digo eso? ¿En qué tiempo será eso? Las cuentas, dale, pues el tipo decía que antes del 2000, o sea, que en la década de los 30, que antes del 40, entre el 30 y el 40, bueno, no lo sé, o sea, claro, la sorpresa es esa, ¿no? Es, ¿será capaz? ¿No será capaz? Evidentemente no es una persona sola, ¿no? No es él solo, tiene mucha gente que le arropa, y supongo que también gran parte del éxito será el elegir los equipos, porque yo ahí tampoco sé muy bien si hay otras personas a su lado que brillen especialmente, ¿no? No, se dice que hay un equipo bien grande detrás de él, unos 25 mini Elon, si se podría decir, que andan, bueno, muchos años detrás de él aprendiendo su algoritmo, que no hemos hablado mucho, pero tiene su algoritmo, teniéndolo muy presente, y sí, ya ha ido poco a poco creando sus grupos, y bueno, sí, ¿no? Bueno, empezó también con Tom Mueller, que era un tipo que hacía cohetes espaciales en su garaje, pues aprendiendo autodidactas. Claro, pero o sea, yo la verdad es que no sé, igual también porque como soy de los 70 y pues cuando nací se suponía que el hombre acaba de pisar la luna, luego Stanley Kubrick nos lo desmintió y tal, pero no sé, o sea, es como que tenemos mucha expectativa, ¿no? Y mucha... Bueno, los cohetes... Con la ciencia y con el desarrollo, ¿no? De la carrera espacial. Sí, pero en el siglo XX ha sido también eso. Los 80, los 90, claro. Los chavales, o de los 2000 y tal, no han tenido tanto eso, pero a lo mejor los que somos más mayores, ¿no? Que vivimos más, pues eso, esa carrera espacial, Rusia... Claro. Bueno, yo no soy tan mayor, pero sé a lo que te refieres. Y yo creo que a lo mejor lo tenemos como más inculcado, ¿no? O está más en nuestro imaginario, pues yo que sé, de películas y de... Es que boom ahí. Sí que Elon siempre tiende a... Le gusta poner sus deadlines, ¿no? Cuando lo quiere hacer, súper pronto, ¿no? Porque él dice que nunca se va a cumplir en menos que eso, ¿sabes? O sea, entonces... Él le gusta tener ese sentido de urgencia y muchas veces no lo cumple, como hemos visto en diferentes casos de Tesla, etcétera, pero sí que quizás no, o sea, porque en primeras podrían decir, no sé, en esta cantidad de años, y Elon dice, no, en la mitad. Claro. Y bueno, quizás no es la mitad, pero tal vez no son esos años que se pensaban, entonces... Sí, bueno, por ahora ha conseguido financiación en la IPO y también de la NASA, obviamente, también ha recibido fondos públicos. Y también para aquellas personas ahora que quieren financiación o que tienen un piso con el que buscan financiarse o gestionar su alquiler,
Pues tenemos a Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, que es tu gestora integral de alquiler para propietarios que quieren tranquilidad de verdad. Se encargan de todo: búsqueda y selección del inquilino, contrato, inventario, gestión de cobros, incidencias, reparaciones y seguimiento continuo. Y si lo que te preocupa es la morosidad, trabajan con garantía de alquiler para que cobres con seguridad. Optimizan el precio de mercado, cuidan tu vivienda como si fuera suya, te la limpian y te la arreglan. Comunicación clara y atención rápida. Si tienes un piso y quieres alquilarlo sin estrés, llama ahora y pide una valoración al 666-629-464. 666-629-464. Discover Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu alquiler en manos de profesionales. Bueno, y vamos terminando con la tertulia. ¿Tenéis alguna cosilla más que comentar así de Elon que se nos quede en el tintero? Álvaro, Dejamos a Álvaro, Enrique, sí, no. ¿alguna cosilla así más de Elon que...? Hay mucho que decir, pero bueno, Hay mucho que Estar decir. todo el día. Apostamos. Yo apuesto por Elon. Por él, sí. A mí el tipo será poco empático, pero a mí me cae... Sí, pero se ve auténtico. A mí me cae bien, sí. Así que nada, bueno, pues antes de ir con la pizarra de Enrique, con la sección final del programa, vamos a poner un temita de Tangerine Flavor, que esta vez nos hace dueto con Lubac. Tangerine Flavor y Lubac en Head Down High Flight. It's been a long time since I gambled for the last time. I've been keeping my head down. I've been squeezing the tails, rocking in my crib. It's been a long, long ride to this town. I had to try, to this town. Too much noise from everywhere. Then I flew higher and higher. No clouds over my head. That's the place where I found you. Clouds over my head. That's the place where I found you. I felt so tired and lost. The climbing wasn't easy, but I felt safe by your side. Rise and shine, you whispered in my ear. Now I find myself dancing in the streets. Now I find myself dancing in the It's easy to get lost. Life can be a bitch. I'm gonna need you around. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Warn me when we're running out of beer. Ahí, ese country de Tangerine Flavor y Lubac, que bueno, dejamos el caballo, entramos en el salón. Ya te digo, madre mía. Está fenomenal. Y nos vamos a la sección final del programa, que es la pizarra de Enrique. La pizarra de Enrique, aquí vamos estamos a ver qué otra nos vez. trae Enrique en su pizarra hoy. Pues nada, os voy a hablar hoy de la división del conocimiento. Todos los que los que conozcan a Adam Smith y tal, siempre he hablado de la división del trabajo, pues como bien hablan los autores de la escuela austriaca, especialmente Huerta de Soto, pues lo importante realmente es la división del conocimiento. O sea, podemos imaginar un hombre cavernícola sabe hacer todo lo que necesita para vivir. Sabe cómo se hace su ropa, sabe cómo se hace el fuego, sabe cómo se hace sus armas, lo sabe todo. Y sin embargo tiene una vida pues realmente, dura. Pero bueno, sabe todo para sobrevivir. Sin embargo, nosotros hoy sabemos cómo se ha hecho el polo, la chaqueta, el reloj, ¿sabes cómo funciona? Estos cascos, este micrófono, no lo sabemos. O sea, no lo sabemos, pero sin embargo vivimos de maravilla. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos de una cantidad de conocimiento brutal. Y eso mejora a medida que aumenta la población. Siempre mencionan la película de Jeremiah Johnson, una persona que, Película. a Emilio le encanta. Película. Pues que se va a vivir al lejano oeste y al principio se lo tiene que hacer todo él, luego empieza a cooperar con una persona que se encuentra por ahí, y empieza uno caza, el otro descuartiza, luego empieza a tener familia con unos indios y tal. Una india. Bueno, sí, India. Y
Y bueno, pues empiezan a dividir el trabajo y el conocimiento, cada uno sabe hacer una cosa. Entonces, esto va un poco en contra de todo esto que estamos viendo ahora, de pues todas estas cosas de limitar la población y tal. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué momento eso deja de producir prosperidad? ¿O por qué deja de producir prosperidad? Hay un vídeo muy bueno en YouTube de Milton Friedman que dice que antes de los años 40 la gente no veía la inmigración como algo malo. Tú preguntabas a la gente y decía, bueno, pues genial, más trabajo, más innovación, más gente aquí aportando y tal. Pero hubo un cambio. ¿Y ese cambio cuál es? Pues obviamente la visión estática de la economía. Para entender esto de que la población crea riqueza, pues tienes que ver la población como un ente dinámico, que va creando y solucionando problemas. Sin embargo, la visión estática de los neoclásicos, los economistas neoclásicos, pues lo que ven es una tarta que hay que repartir. Para eso, ¿qué hacemos? Creamos un Estado. Y además, para crear el Estado y para llevarlo bien, además creamos nuestra propia moneda, el dinero fiat. Todos sabemos que el dinero fiat, lo hemos hablado aquí en la radio, que es una clase realmente también, pero bueno. Que crea ciclo económico, el ciclo económico crea desempleo y ya empiezan a sobrar trabajos, a que este me está quitando el trabajo, el otro no, y empieza a crear pues una especie de odio al nuevo. Y bueno, yo me pregunto también el tema de, bueno, pues que también es que hay distintas razas, distintas religiones, pero yo en 2016 estuve en Hong Kong y lo que vi ahí fue realmente razas de todo tipo y todo tipo de religiones conviviendo en paz. ¿Por qué? Porque en Hong Kong, si tú vas a trabajar, o sea, no hay otra opción. No hay una búsqueda de rentas en base a un estado de bienestar, ni nada parecido. Además, la moneda la tienen bastante delimitada como para emitirla, la tienen ligada al dólar, o sea que realmente no tienen esa facilidad de emitir moneda cuando el Estado quiere pues crear rentas. Y bueno, esta es un poco la reflexión que hago, que al final en Hong Kong la gente convive porque se basa el sistema en aportar, en crear valor a tu sociedad y a no ser violento, porque obviamente la violencia tiene un marco muy estricto que se penaliza y te saca del sistema. En comparación ahora, en comparación a las democracias occidentales, que tenemos nuestros estados de bienestar, que al final crean impuestos, que al final crean lobbies, como vimos el otro día, que echan a gente del mercado de trabajo en base a pues que no se puede contratar una nacionalidad y tal, si no tiene papeles, empiezan a crear guetos. Esos guetos empiezan a crear violencia, además también pueden hacer lobby, van a buscar rentas, también a crear rentas que al final lo que hacen es sacar a toda esa gente del mercado de trabajo, acaban con su función empresarial y donde podía salir un Elon Musk, pues acaba creándose pues un delincuente. Un nini, como con suerte, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la reflexión que os traigo de cómo es posible que si cuando más seamos más ricos somos, pues ahora mismo se ve todo lo contrario. Pues me ha parecido maravilloso, porque pasar de Jeremiah Johnson, de la película fantástica, de quién es el director, Sidney Lumet, no. Bueno, el actor es Robert Redford. Y Robert Redford, el actor, sí, a Hong Kong, pues ahí hay un salto pues impresionante. Ahí estamos. Pues yo esa película, que se la recomiendo a todo el mundo, es que además, o sea, para mí es un tipo que huyendo, porque bueno, viene de la guerra, después de la guerra de secesión, etcétera, ¿no? Entonces, pero huye de la sociedad, o sea, se aparta, mejor dicho, no tampoco huye porque no tiene una causa más que su propia iniciativa individual, ¿no? De huir, pero huye de la sociedad y huye del Estado, y el Estado le acaba encontrando y destroza lo que él había creado, que era su familia y su entorno y su hábitat, ¿no? Y su felicidad, ¿no? que había construido individualmente, y esa la destruye pues precisamente de lo que él había huido, ¿no? Sí, es que al final un peliculón buenísimo. Lo que hace falta es propiedad privada. ¿Cómo se llama el director? Lo voy a mirar mientras. Propiedad privada y dinero sano. Con eso todos prosperamos. El problema es cuando pues ya empezamos a hacer ingeniería social en base a la visión estática de la economía. Sí, pero todo lo que dices, la verdad. Sidney Pollack. Perdón, clave. Yo Sidney Pollack, el director. Es clave, es el motor de toda economía. O sea, es como dice Huerta de Soto, podemos ser muchos y ricos o pocos y pobres. Exactamente. Y bueno, todo eso depende de que se centralice esa capacidad de ejercer la función empresarial, ¿no? La innata capacidad creativa. Y bueno, eso la verdad es fundamental. Y como dices, propiedad privada, libertad es importantísimo.
Es que fíjate, porque además empiezas a monopolizar determinados sectores como la sanidad y tal. Lo congelas con unos protocolos que casi hacen imposible la innovación. Y luego además pues lo ves como un lugar en el que si entro yo tú no puedes entrar, y entonces empieza a crear conflicto entre la gente en base a nada, porque realmente pues la función empresarial funciona tanto en los sectores de sanidad o de seguridad como en cualquier otro, que es lo que... En la pizarra de Enrique, y aprovechando que te tengo aquí, define la función empresarial, porque muchas veces hablamos de función empresarial en el programa y la gente se cree que estamos hablando de los empresarios, y como hay mucha gente, los empresarios son lo más malo del mundo, vamos a explicarse a la gente cuando se habla de función empresarial en economía o en la ciencia, ¿qué significa exactamente la función empresarial? Pues la función empresarial simplemente es darte cuenta, como diría Kirchner, la perspicacia de darte cuenta de que puedes obtener un beneficio si actúas de determinada manera. O sea, la oportunidad de darte cuenta de los desajustes que hay en la sociedad, de los problemas que tiene la gente, y tú actuar para, en base a un beneficio tuyo, también dar un beneficio a las personas a las que estás ayudando. Pues, por ejemplo, si una comunidad de inmigrantes, pues yo que sé, un filipino está viendo que le cuesta mandar remesa a su país la leche. Pues a lo mejor otro filipino que tiene idea de informática o de banca y tal, pues descubre un medio para, a través de, yo que sé, del móvil o de alguna plataforma, pues enviar dinero a un coste mucho menor. Ahí pues la sociedad ha ganado riqueza, todo el mundo ha ganado. Lo que pasa que el problema que se ve ahora con el tema de la visión estática, que parece que lo que tú pierdes lo gano yo, que es el problema que hay en la sociedad, y en base a eso hay ese odio al emprendimiento. Dice Hayek, ¿no? Que la torta, ¿no? Como dice también Milei, la tarta no está dada, ¿no? No es una cosa a repartir, es una cosa que va creciendo, claro, que en no. función de y si además desarrollo económico. La intenta repartir a base de mandatos coactivos, no es que no crezca, es que disminuye. O sea, es que por ejemplo, ahora que estamos hablando de Elon en este programa, Elon es alguien que va a hacer crecer hasta el infinito esa tarta, porque es que está, lo que decía yo, creando un nuevo mercado, es que es el mercado del espacio, donde no había mercado hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, imagínate que empezamos a ir de vacaciones a la luna. Las capacidades del ser humano ahí son infinitas, entonces esa función empresarial, que no es empresarial en el sentido en el que entiende la gente del empresario ahí gordo con la chistera y no sé qué, o sabes, aquí tiene que estar usted a las 8. Claro, y es que además todas esas cosas empiezan a traer. Imagínate en la luna. Si poniéndonos en tema ciencia ficción, si estamos en la luna, pues oye, pues en la luna habrá otras cosas que salgan, otros problemas que haya que solucionar, y habrá otro que no sea Elon Musk que dirá, pues yo voy a hacer esto para que en la luna se pueda uno, yo qué sé. Sí, los viajes turísticos que estarán ahí en su momento. Cualquier cosa. Y tal, lo que te digo, y luego pues con la cantidad de minerales que hay, etcétera, si se empiezan a explotar allí, pues el abaratamiento de la energía es gigante. O sea, es todo un nuevo mercado a abrir, que si no se hubiera dado, pues eso, la función empresarial, en este caso de Elon, o sea, el descubrimiento, el darse cuenta de que ahí puede haber una ganancia, pero no tanto una ganancia económica, porque yo creo que parece ser, como lo que nos está contando Álvaro, que tampoco es el mayor propósito, es que la ganancia económica. Claro. El dinero para Elon es el medio para llegar a ese propósito, porque si no, pues se hubiera ido con los 180 millones de cuando vendió PayPal a la playa, ¿no? Y estaría ahí en el Caribe tomando margarita. La ganancia no tiene por qué ser económica, al final es una ganancia personal subjetiva de cada uno. La ganancia puede ser, por ejemplo, de un investigador, puede ser un investigador a lo mejor puede estar desarrollando un medicamento que ya se conoce y ganar dinero, pero igual tiene el interés de solucionar una enfermedad. Y a lo mejor a la larga, pues oye, sale con pérdidas, pero internamente él ha tenido esa ganancia. No estamos hablando de la función empresarial de una ganancia puramente económica. Y por eso se dice que también es equivalente a la acción humana misma. Exactamente. O sea, al fin y al cabo, todos ahorita estamos hablando para difundir un mensaje. O sea, eso es empresarial. Estamos encontrando nuestros medios para también... Y no estamos por un beneficio económico aquí. Igualmente. Eso es. Bueno, pues mira, pero hay otros que sí, que quieren ganar dinerito. Yo hoy, antes de irnos, quiero dar pie y dar publicidad un poquito a un libro que ya lo presentamos aquí en el programa con Juan Granel Heredero, que es el autor, pero lo quiero recordar otra vez a nuestros oyentes, porque ahora que viene el veranito y nos vamos a la playa o a la montaña o a donde sea, y hay un poquito más de tiempo para
Para leer, pues es un libro que se lee bien, se lee ligero y sobre todo que es muy interesante. Se llama La bolsa a tu alcance. Lo pongo aquí en pantalla. Maximiza la rentabilidad de tus inversiones reduciendo su riesgo. La bolsa a tu alcance. Y bueno, pues básicamente lo que trata es un poquito de eso, de quitar temores, quitar miedos para la gente que empieza a invertir en bolsa. Bueno, si inviertes en SpaceX, pues mira, había ganado mucho dinero, luego te a saber lo que... Pero entraría ahí dentro de... Lo que pasa. No, yo creo que Juan Granel lo que propone en este libro básicamente es maneras de invertir más seguras, indexándose a índices como el SP500 o el IBEX o etcétera, que es la manera más pasiva y más sencilla de invertir, o sobre todo defiende pues el value investing, o sea, buscar los fundamentos y las pues eso, los fundamentales de las empresas, la chicha, ¿no? Sí, ver el balance, ver el balance que van bien y tal, y luego bueno, pues ahí hacerse una cartera o apostar por alguna que salga buena, ¿no? Aquí él sí es muy seguidor de Warren Buffett y de Charlie Munger, y luego bueno, pues cuenta en el libro el caso de Meta, que está interesante para aquellas personas pues que les guste este tema, ¿no? O que estén ahora pensando, pues ahora en verano, a la vuelta del verano, a meter ahí unos ahorrillos y no dejarlos quietos, porque si los dejan quietos se los come la inflación, que también la hemos hablado aquí en la pizarra de Enrique, y la hablamos muchas veces, se los come la maldición y no vamos a ninguna parte. Así que La bolsa a tu alcance, con prólogo de Guy Spire, o como se diga, Guy Spire, inversor y director de Aquamarine Capital Manager LSS. Muy bien, pues encantado de haber hecho... Sí, se nos ha pasado en nave espacial este programa. Nos despedimos de Enrique Galán, de Álvaro Chávez. Muchas gracias por venir y esperamos que sean más veces. Claro que sí. Aquí ya sabes que estás invitado con Warrior Más. Y nada, pues despedirnos de todos vosotros, deciros y recordaros de nuevo que nos podéis seguir también en nuestros canales y en nuestras redes, en X, en @labatalla26, YouTube, La Batalla Cultural 2026 y TikTok también, La Batalla Cultural 2026. Instagram, La Batalla Cultural 26. Así que nada, la semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre, no pedir permiso para defender la libertad. Esto ha sido por hoy La Batalla Cultural.